Bueno, hoy vamos a aclarar un poco algunos puntos que no quedaron tan claros la clase pasada, ¿verdad? Y también aclarar un poco lo que va a salir en el segundo parcial, ¿verdad? Básicamente el segundo parcial de laboratorio de instrumentación y control de procesos químicos se va a basar en problemas de PID, ¿verdad? Control PID. En lo que refiere a un problema posiblemente de PID, o sea, controlar cualquier proceso de primer orden o de segundo orden que esté, controlar un proceso de primero o de segundo orden, ¿verdad? Con un controlador PID y también un control PID de primero o segundo orden con perturbaciones, ¿está bien? Y eso básicamente. Entonces vamos a entrar en lo que sería un feedback controller utilizando controlador PID, ¿verdad? Vamos a ver una serie de conceptos, ¿verdad? Los modos básicos de control, como estuvimos viendo en el feedback control, el objetivo es reducir la señal de error a cero, ¿verdad? El error en el dominio del tiempo es lo que sería la señal del set point, ¿verdad? Menos la señal de salida. ¿Está bien? Para un control proporcional, la salida del controlador es proporcional a la señal del error, ¿verdad? Esta P barra es el valor en estado estacionario, ¿verdad? El valor de la señal de salida menos estado estacionario es lo que nos vamos a utilizar como variable de desviación, ¿verdad? Y P menos P en estado estacionario vemos que es proporcional al error, ¿verdad? Y K sub C es la ganancia en estado, la ganancia del controlador, ¿verdad? Proporcional, es la ganancia proporcional, ¿sí? Y la transformada en Laplace para una función del control proporcional solamente es, ¿verdad? P menos P barra es P prima. Y la transformada en Laplace de P prima es P prima S, ¿verdad? Esto es una constante, puede salir la transformada en Laplace y la transformada en error es E sub S, ¿verdad? Entonces P prima S sobre E sub S es la ganancia proporcional, ¿verdad? Esto sería para un controlador proporcional, ¿está bien? Algunos comentarios acerca del control proporcional es que una desventaja inherente del control proporcional, o sea, si solamente yo utilizo un control proporcional, es que ocurre un error de estado estable o compensación después de un cambio de un punto de ajuste o una perturbación sostenida. O sea, siempre va a haber una diferencia entre, que se llama un offset, ¿verdad? Entre lo que debería ser, ¿verdad? Y el, la señal de salida, ¿verdad? O el valor de estado estacionario, ¿verdad? Y la señal de salida va a haber una diferencia ahí, que se le llama offset, ¿verdad? Este error se puede corregir simplemente añadiendo un control integral, ¿verdad? Como ya les dije varias veces, el, el control proporcional generalmente se suele añadir, es el que primero reacciona, ¿verdad? O sea, porque es proporcional al error, al existir un error directo ya actúa un control proporcional, entonces tiene que ver con el error del presente, ¿verdad? Si usted quiere corregir errores acumulados o errores del pasado, digamos, es un controlador integral el que debe añadirle al control proporcional, ¿sí? Y si ustedes quieren disminuir los cambios del error, ¿verdad? Los cambios del error necesitan, que a eso le llamamos error del futuro, ¿verdad? Y eso se corrige añadiendo un control derivativo, ¿sí? Entonces, un control proporcional generalmente se utiliza en tanques, ¿verdad? Que funciona, ¿verdad? Produce un pequeño offset, pero para el caso de tanques, ¿verdad? Se utiliza simplemente un control proporcional, ¿sí? Para aplicaciones de control donde se puede tolerar esas compensaciones, como el caso de los tanques, ¿verdad? El control proporcional es atractivo debido a su sencillez. Para la acción del control integral,
la salida del controlador depende de la integral de la señal del error en el tiempo, ¿verdad? O sea, lo que vamos a intentar es calcular la función de transferencia para un controlador integral solamente. O sea, solamente viendo la parte integral. Obviamente un controlador integral no se utiliza solamente integral, ¿verdad? Se utiliza el PI, que es el proporcional e integral. Pero lo que yo quiero ahora que ustedes sepan es cómo es la función de transferencia de un controlador integral solamente, ¿sí? P es la señal de salida. P barra es su valor en estado estacionario. Entonces P menos P barra es la variable de desviación, ¿verdad? Y eso vemos que es proporcional o depende de la integral, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Esto dijimos, estos asteriscos es simplemente para que lo que yo esté integrando no coincida con mis límites de integración, como acá tengo el tiempo, ¿verdad? Para que sea una forma más matemáticamente correcta, ¿sí? Tau sub i es un parámetro ajustable que se refiere a la integral del tiempo, ¿verdad? O tiempo de reseteo, ¿verdad? Esto es básicamente un parámetro de tiempo, ¿verdad? Que se utiliza en el controlador integral. Hay que tener mucho cuidado con KC, con tau sub i y con tau sub d, ¿verdad? Porque eso es uno de los problemas que tuvimos en la clase pasada y ahora voy a estar aclarando, ¿está bien? La acción del control integral se usa ampliamente porque proporciona una ventaja práctica importante, que es la eliminación del offset, ¿verdad? De esa diferencia entre, entre lo que te dice el set point que debe ser y la señal de salida. Hay una diferencia al utilizar un controlador proporcional, ¿verdad? Y esa diferencia se elimina utilizando un controlador integral. Lo que pasa al utilizar un controlador integral es que va a haber una oscilación con respecto a esa referencia, ¿verdad? Con respecto al set point va a haber una oscilación, o sea que va a haber un error hacia arriba y un error hacia abajo. Y para esas variaciones de error, ¿verdad? Positivo y negativo, porque hay un área hacia arriba, se genera un área hacia arriba del set point y un área hacia abajo del set point. Para esas Para eliminar esas oscilaciones es lo que se utiliza eh, un control derivativo. Ya es para el control más fino del proceso. ¿Está bien? El control así, como veo acá, que es integral solamente, rara vez se va a utilizar solo porque ejerce poca acción a menos que exista un error acumulado o persistente en el tiempo. Allí actúa cuando ya existe una acumulación del error del pasado, ¿verdad? Esos errores que se van acumulando, ¿verdad? Esa sumatoria de errores, una vez que exista una acumulación del error, ahí actúa el control integral. Pero la acción proporcional es la que se realiza de forma inmediata, la acción correctiva tan pronto se detecta un error, ¿verdad? Porque el control proporcional, por definición, es directamente proporcional a un error, ¿verdad? O sea que al existir un error, ahí actúa directamente el control proporcional. Por eso el control integral se utiliza asociado al control. El control integral se utiliza asociado al control proporcional, ¿verdad? Y como ven acá ustedes, el control integral es igual a una integral, ¿verdad? O sea, va a sumar todo lo que esté en un lapso de tiempo el error y ahí actúa. Pero si no existe un considerable error acumulado en el tiempo, no actúa. Y no es tampoco que actúe instantáneamente. ¿Por qué? Porque debe integrar en un tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el control proporcional, existe un error en un X tiempo y en ese X tiempo ya actúa. ¿Está bien? Por eso el control en realidad es un PI lo que se utiliza. O lo que existe es un control proporcional integral. No existe un control integral, solamente lo que existe es asociado al control proporcional. ¿Está bien? Por lo que puse anteriormente de que el control integral no se utiliza solo,
lo que se utiliza es la conjunción de ambos controles y lo que existe en la realidad, ¿verdad? Lo que se aplica es el control proporcional integral, que es P sub t es el valor de la señal de salida en estado estacionario más K sub C. Y acá, ojo, K sub C le está multiplicando al error, eso es proporcional, y K sub C le divide a tau sub I. Y ahí está el error que cometimos la clase pasada. Esa ganancia proporcional no hay problema. Es esa ganancia proporcional la que se pone en el módulo PID de Scilab, ¿verdad? O sea, esa ganancia proporcional es la que se pone en Scilab. Pero, ¿cuál es la ganancia para el caso integral? La K, si es que le da tau. Si a usted le da tau sub i, lo que ustedes van a poner en Scilab va a ser la ganancia proporcional dividido a tau sub i. La ganancia proporcional dividido a tau sub i es la ganancia para la parte integral. A no ser, ojo, a no ser que ya les dé la k sub i, o sea, la que sería k sub p dividido tau sub i. Pero si le da tau sub i o tau sub d, deben realizar las operaciones para esos dos controladores. No quiero que se compliquen, ahora lo que quiero que sepa es que si a usted le da K proporción, la ganancia proporcional, es esa ganancia proporcional la que se coloca en el controlador proporcional. En la parte proporcional lo que se utiliza es la ganancia proporcional. Si a usted le da tau sub i, lo que tienen que añadir es la ganancia proporcional dividido el tau sub i. La ganancia proporcional dividido la tau sub i es lo que se coloca en el módulo, perdón, integral. Después vamos a ver cómo es el módulo derivativo. Pero hasta ahora eso es lo que quiero que sepan. Una desventaja de utilizar la acción integral es que produce una respuesta oscilatoria de la variable controlable que reduce, o sea, lo que genera inestabilidad del sistema en lazo cerrado, ¿verdad? Y hay todo un capítulo que analiza la estabilidad y lo que genera esa inestabilidad es esas oscilaciones, ¿verdad? Que genera el control integral. Estos efectos no deseables de la acción integral se corrige introduciendo la acción del control derivativo, que te elimina esas oscilaciones en torno al valor deseado, ¿verdad? Y también contribuye a la estabilidad en lazo cerrado. O sea, eso serían las ventajas del control derivativo, que ya es un control más fino, el PID, ¿verdad? Tampoco no existe un control derivativo, o sea, teóricamente existe un control derivativo, ¿verdad? Pero al utilizar la derivación se utiliza generalmente el PID, el proporcional integral y el derivativo, los tres, ¿verdad? Que tiende a contrarrestar esos efectos desestabilizadores. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer correctamente este modelo donde yo tengo un control PI estándar para un proceso de primer orden con retraso y sigue los siguientes parámetros. El modelo con retraso de primer orden es la ganancia del proceso es 1, la constante de tiempo es 20, el tiempo de retraso es 4, ¿sí? Y ojo acá, la ganancia proporcional es 3 y el tau sub i es 11. Entonces, para saber la ganancia integral es 3 dividido 11. Y eso es lo que nos hicimos la vez pasada. Y eso es lo que tenemos que poner en el módulo PID. ¿Sí? Acá no existe todavía el control derivativo, así que no se preocupen. Es un control PI, proporcional e integral. ¿Sí? Obtener la respuesta del sistema de feedback control a un cambio tipo escala unitario del setpoint en 0, ¿verdad? Acá tampoco todavía no existe perturbaciones. Le voy a mostrar un ejemplo donde utilizamos una perturbación del proceso, ¿verdad? Y vamos a hacer rápido. Bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar acá? Bueno, voy a necesitar un, un cambio en el setpoint, ¿verdad?
¿verdad? Luego, una sumatoria. Una sumatoria. Que siempre el set point es positivo y la señal de salida va a ser negativo porque tengo que hacer la resta, ¿verdad? Ahí. Luego que se pone, luego se pone el PID. PID. Luego que se pone el proceso, pero es un sistema de primer orden con retraso. ¿Está bien? Entonces esto podemos copiar. Primer orden con retraso. Ahí. El módulo PID lo que tienen que atender, porque eso es lo que hicimos mal la clase pasada. Después voy a necesitar un MUX. Un MUX, vuelvo a repetir, no, no suma las señales, conserva las señales de manera independiente, pero sirve simplemente para graficar. Luego tengo un CSScope y un reloj, ¿verdad? Con eso ya voy a trabajar. Entonces, acá, esto tiene que estar centrado en 0, me dice, entonces 0. Esto le coloco acá, esto pasa por un PID. El PID tiene proporcional, nos dice que es 3. Entonces en proporcional le pongo 3. E integral es lo proporcional 3 dividido, porque tau sub i se divide. Si a usted le da tau sub i, entonces la ganancia integral es la ganancia proporcional, porque estoy en un controlador PID, sobre la ganancia PI, perdón, y el tau sub i que es 11. Y acá ya es 0, porque no hay derivativa. El proceso tiene una ganancia 1 y una constante de tiempo 20. Y el retraso del proceso es 4 minutos. Entonces, acá le pongo 4. Ahí está. Bueno, yo voy a... acá lo que yo quiero graficar es con respecto al setpoint. Y el setpoint es esa función escalón unitario. Y lo que yo le quiero restar en mi controlador es la señal de salida, que sería esta. Ahora básicamente lo que yo necesito hacer es modificar el gráfico ahora, y mínimo posiblemente sea 0 y máximo vamos a ponerle 2, vamos a probar. Y acá le podemos poner 0 y 0.01 para que sea un poco más suave, ¿verdad? Y le vamos a dar correr. Bastante bien. Yo le daría un poquito más de tiempo para ver. Esta es una típica respuesta de un controlador proporcional integral. Está bien. 60. Vamos a ponerle 100 nomás ya para que no nos falte. Recuerden que si modifica refresh period, tiene que modificar el tiempo final de integración para que no sean diferentes, porque no deben ser diferentes. Y ahí ya se ve que básicamente existe una pequeña oscilación debido al módulo integral, pero es básicamente mínimo, ¿verdad? Y esta es la respuesta del sistema y se ve como el set point debe ser 1, ¿verdad? Porque eso es lo que le pusimos. Vemos cómo oscila poco en torno a 1, ¿verdad? Después ya se estabiliza en 50 minutos, básicamente ya se estabiliza el sistema, ¿verdad? Se empieza a estabilizar más o menos en los 35 minutos, ¿verdad? Ya está básicamente prácticamente estable, ¿verdad? Se estabiliza más o menos en los 50 minutos acá. Luego ya ya es muy fino, muy pequeño el error, ¿verdad?
que era el error, la señal de salida, menos el set point. Para el error ya es 0, ya está controlado el sistema, ¿verdad? Eso es un problema. Ahora vamos a ver el siguiente problema. ¿Qué nos dice? Realizar el control de 3 tanques con una función de transferencia. Tenemos esta función de transferencia con un KC de 0.08 y una nos da otra vez. Es un control, es un ejemplo. Ustedes pueden ver si el resultado le coincide. Ustedes tienen este libro, que es también de control de procesos, en la página 521. Ustedes pueden hacer el control, ¿verdad? Si les sale o no les sale el ejercicio, yo les pasé el libro, esto está en el Classroom, ¿verdad? 3 tanques tienen una función de transferencia global, ¿verdad? Como veo, es de tercer orden, entonces sí coincide, ¿verdad? Cada tanque tiene una función de transferencia de primer orden. 3 tanques globales tienen una función de transferencia de tercer orden, ¿verdad? Esta KP, nosotros sabemos que el KP de los tanques es 1, ¿verdad? Pero al hacer el global puede salir, acá salió 6, ¿verdad? No se asusten por eso, está bien, ¿sí? Usar un controlador PI al sistema con KC 0,08 y tau sub I igual a 5 minutos. El set point de la entrada es el caudal, que cambia como una función escalar unitario en 0. Lo que nos queremos saber es la señal de salida. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a modificar este que es casi igual. Vamos a añadir, eliminar un módulo de proceso, porque ya tenemos todo en uno. Esto vamos a agrandar. Ahí. Entonces vemos que 3 tanques, 6 en el numerador, y tenemos acá 1 más 2 por S, que sería 1 más 4 por S, y 1 más 6 por S, ¿verdad? Control proporcional e integral, ¿verdad? La parte proporcional es 0.08 y el otro entonces va a ser, voy a poner entre paréntesis para que no ocurra nada, 0.08 dividido 5, es la parte integral, proporcional integral, PI. El set point es control del escalón unitario centrado en 0, eso está luego así. Entonces vamos a darle correr. Vamos a ver qué nos sale. Sí. Entonces acá yo le daría menos inclusive. 1.2 y máximo. 1.3. Hasta 1.3 que vaya y máximo. Está bien. Entonces vemos como la respuesta. Este es el set point. La respuesta obviamente de un sistema de primer orden a un escalón unitario. Perdón, este ya es de tercer orden, ¿verdad? Entonces la respuesta a la salida de los 3 tanques, vemos cómo se va ajustando debido al controlador, ojo, se va atendiendo, ¿verdad? El error va disminuyendo hasta que se haga 0, ¿verdad? Acá hay una pequeña oscilación mínima, yo diría que a los 50 minutos también ya se estabiliza el sistema, ¿verdad? Hablar de estabilidad, todavía no entramos en el capítulo de estabilidad, pero hablar de estabilidad requiere un enfoque totalmente matemático. ¿Está bien? Estabilidad es un concepto matemático y se analiza de forma matemática, ¿está bien? Con autovalores, autovectores, y de ahí se concluye debido a unos teoremas de Root, que es uno de los teoremas de estabilidad. Se dice si el proceso en estado abierto, cerrado, perdón, en lazo cerrado es o no estable, pero es un análisis matemático. ¿Está bien? Y por último, y acá le cambié lo de colores para que tengan en cuenta. Por último, el control PID tiene la forma, ¿verdad? Entonces la señal de salida es
en la salida en estado estacionario. Y ojo que la ganancia proporcional le multiplica a los tres módulos. La señal de salida para un controlador proporcional es directamente proporcional al error, ¿verdad? Para un control integral es la integral del error y para un control derivativo es la derivada del error en función del tiempo. Entonces, ¿y qué es la derivada? La derivada tiene que ver con cambio, ¿verdad? Generalmente derivada asociada al cambio, ¿verdad? Entonces, al haber error, ahí actúa, si existe error, ahí actúa el control proporcional. Eh, si existe una acumulación de error, por eso hay una integral, si existe una acumulación de error entre 0 y t, ¿verdad? Si es grande esa acumulación, ahí estaría actuando el control integral. A estos dos, al control PI, se le asocia el control derivativo. No existe un controlador derivativo, solamente existe en la teoría, pero no existe en la práctica, ¿verdad? Un control derivativo solamente va a actuar cuando hay oscilaciones en torno al error, ¿verdad? También se utiliza para mejorar la estabilidad que introduce este control integral, porque este control integral produce oscilaciones para arriba y para abajo con respecto al set point, y este control derivativo se, se introduce, el control derivativo se introduce para eliminar las oscilaciones y para mejorar la estabilidad del sistema. Todo eso en una sola pregunta se le va a preguntar a usted, tipo se le va a decir, ¿verdad? Hablar sobre el control proporcional, sobre el control integral y sobre el control derivativo, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuándo actúan? ¿Verdad? Y lean de los tres libros, lean porque no es largo. Busquen qué dice Leblanc acerca del control PID, busquen qué dice el Seaborg eh, sobre el control PID y qué dice este libro sobre el control PID y cómo definen cada uno el control PID, por ejemplo. Y hagan las comparaciones, ¿verdad? Porque generalmente, dependiendo de las bibliografías más actuales, por ejemplo, el Leblanc le va a decir, o el Seaborg, ¿verdad? Porque el Seaborg, su libro base, le va a decir más cosas sobre el PID. Y todas esas cosas ustedes pongan en su examen, del proporcional, del integral y del derivativo, que es uno de los capítulos más importantes del control, de control de procesos, ¿sí? Entonces, P' es P, la señal de salida en estado de tiempo, ¿verdad? Menos su valor en estado estacionario. P menos P barra es la variable de desviación. La transformada en Laplace de la variable de desviación es P', S, ¿verdad? Esto es el error en estado estacionario. La integral, o sea, la transformada, eso no dije hace rato, la transformada en Laplace de, de una integral es 1 sobre S. Acá tiene que estar S, ¿sí? Y la integral, la transformada en Laplace de dE sobre dt es S. Así que esto vean otra vez. Esto está mal, tiene que haber una S acá. Vean en la bibliografía. ¿Sí? Yo ya tenía que cambiar, pero me olvidé de cambiar. Esto es proporcional, está bien, 1 sobre tau y S, porque la transformada en Laplace de una integral es 1 sobre tau y S, y la transformada en Laplace de una derivada. Todo lo que es, viste que es, todo lo que es evaluado en cero se hace cero por la variable de desviación. Entonces yo digo simplemente 1 sobre tau y la transformada en Laplace de una integral es 1 sobre S, tau de una constante, y la transformada en Laplace de una derivada es S, ¿verdad? Por ES, ¿verdad? Menos todas las cosas evaluadas, o sea, menos F evaluado en cero, ¿verdad? Pero F en cero es cero porque la variable de desviación se encarga de hacerle cero. ¿Está bien? O sea, no, está bien, ¿sí? Y fijarse, esto es lo más importante, la nota para uso de Scilab. Fijarse que para uso en Scilab es, a usted si le da KP, o sea, si a usted le dice explícitamente, este es el valor de KP, este es el valor de KI,
y este es el valor de KD, usted directamente eso usen en el módulo de PID, ¿sí? Pero si usted le da la ganancia proporcional, le da tau sub i y le da tau sub d, entonces lo que van a colocar en donde dice proporcional es la ganancia proporcional, ¿verdad? Lo que van a utilizar en la parte, acá le falta una S, pero lo que van a utilizar en la parte integral es la ganancia proporcional dividido tau sub i. K sub i es la ganancia proporcional dividida a tau sub i. Y lo que van a colocar en la parte derivativo es K sub C por tau sub D. K sub C por tau sub D. ¿Está bien? Al control PID. Entonces, si uno tiene enlazo abierto, o dicho de otra forma, nosotros el libro de Silverberg se llama Procesos Dinámicos, ¿verdad? Y Control. Un proceso dinámico es básicamente analizar la dinámica del lazo abierto, ¿verdad? Y eso es uno. Si uno, por ejemplo, tiene una perturbación de un proceso y ve la respuesta dinámica, obviamente si hacemos eso, estamos trabajando en lazo abierto sin control, por eso acá dice no se ejerce ninguna acción, ¿verdad? O no se ejerce, perdón, ningún control. La respuesta de un proceso de primer orden, por ejemplo, ante una perturbación o un cambio tipo escalón unitario es esto, ¿verdad? ¿Sí? 1 menos una exponencial a la menos tau sobre tiempo, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Ustedes saben eso, la respuesta de una función de primer orden a una perturbación tipo escalón unitario es esto. Un control proporcional va a ejercer ya una acción rápida, o sea, existe un error entre el set point, ¿verdad? Y la señal de salida, actúa directo el control proporcional, pero en estado estacionario existe una diferencia entre la señal de salida y el estado estacionario, existe un error y a ese error se le llama offset, ¿está bien? Y no puede corregir un control proporcional ese error. El 3 es el caso de un controlador proporcional e integral. En un controlador proporcional e integral, un control PI ejerce una acción, corrige ese offset, porque tener esta offset es mejor que tener esto. Entonces existe una mejora con respecto a, y eso va mejorando en el tiempo, ¿está bien? Porque esto, y eso es la característica del controlador proporcional integral, ¿verdad? Si bien induce a tener errores por encima y por debajo del set point, ¿verdad? De su valor en estado estacionario, mejora, ¿verdad? Y esas oscilaciones y esas inestabilidades que producen en el proceso se corrige añadiendo un módulo derivativo. Entonces el control más fino para un proceso químico sería añadir un control PID, ¿verdad? Proporcional, integral y derivativo. Entonces eso ya voy a tender muy cerca, ya va a estar. Tipo, en menor tiempo yo ya logro la estabilidad. Y acá dice la respuesta típicas de un control para un sistema, ¿verdad? Que se muestran los efectos de varios modos de control, ¿verdad? El no control 1, control proporcional, cómo actúa el PI y el PID. Y vamos a ver ahora el control PID con perturbaciones del proceso. Entonces yo tengo un cambio en el set point, ¿verdad? Tengo el PID, tengo acá, esto tiene que ser positivo y positivo acá. Positivo y positivo vamos a usar. Tengo una perturbación. La perturbación, por ejemplo, en el libro de... La perturbación también puede ser un escalón unitario, ¿sí? O una función impulso, ¿verdad? O cualquier otra función periódica, ¿verdad? O una función rampa, etc. Tiene las mismas características que cómo cambia. Es una función de entrada también, ¿sí? Tiene las mismas características de esas funciones de fuerza, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que es? Esto es el cambio del set point. Esto es el PID, pero ahí la señal de salida luego del PID
vamos a perturbar el sistema. Entonces tiene que sumarse. Luego, esa perturbación ingresa al sistema, ya con el valor corregido del PID, ¿verdad? Y eso obviamente, la señal de salida final se debe restar con lo que yo quiero que sea, que es el set point, ¿verdad? Y eso finalmente es la señal de salida que pongo acá el graficador. Ojo, acá tiene que ser positivo. Y vamos a utilizar un interruptor que básicamente le voy a mostrar dónde está ese interruptor, perdón. Y ese interruptor, si usted le ponen encendido, actúa la perturbación del proceso. Si le ponen apagado, queda como teníamos lo hace rato sin esa perturbación. ¿Está? Si es que no me equivoco, este es el último ejemplo que vamos a estar viendo para la clase de laboratorio, que ya es control PID con perturbaciones del proceso. Ojo, acá ya me da, esta es la ganancia proporcional de 200, entonces coloco directamente 200. Este es la ganancia de derivativo 42 y este es la ganancia de integral 400. Entonces estos datos hacia t le coloco. Pero ¿qué pasa si me da tau sub i? Si te da tau sub i, ustedes calculen tau sub c dividido tau sub i, y si te da tau sub d, le deben multiplicar la parte proporcional a eso. Ojo con esto, pero si te da directamente esto, si te da ya k sub p, k sub d y k sub i, o sea, esto ya sería ya el valor que yo tengo que utilizar a sí mismo. ¿Está bien? Que sería k sub p, k sub i y k sub d se utiliza a sí mismo. ¿Está bien? Ya es ya. K sub i es k sub p dividido tau sub i y k sub d es k sub p por tau sub d. Y tau sub d, no les dije, pero es tau sub d, es una constante que se utiliza para el control derivativo, ¿verdad? Está el proceso, ¿verdad? Y luego ya está. Entonces, vamos a controlar este proceso, pero tengo una perturbación también en el set point y en el proceso, porque acá dice, controlar el proceso que está dado por esta función de transferencia con un controlador PID, con un KP de 200, K sub D de 42 y un K sub I de 400. Tanto el setpoint como el proceso sufren un cambio tipo escalón unitario centrado en cero. Graficar la respuesta del proceso en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a, como este es el último ejercicio que vamos a estar viendo en la clase de laboratorio, le voy a estar mostrando otra vez dónde está cada cosa, ya como un repaso final, ¿sí? Bueno, en Source pueden encontrar las diferentes perturbaciones. La que vamos a utilizar es step function, la función escalón unitario, por la función escalón, ¿verdad? Que lo utilizamos de forma unitaria, y el reloj que utilizamos para graficar, ¿verdad? Esto le vamos a poner acá 0. Voy a empezar en 0. Lo que necesitamos, para el controlador necesitamos una operación matemática que es una sumatoria, ¿verdad? La sumatoria, en el primer caso, porque vamos a utilizar dos veces la sumatoria acá, porque vamos a tener una perturbación, en el primer caso vamos a utilizar positivo para lo que es el set point y le resta lo que es la señal de salida. Ahí. Ahí ya está. Esto viene acá en el controlador PID. PID lo pueden encontrar también en la parte de Continuous Time System. PID. Está bien. Y acá le cargan los diferentes valores. En este caso, como ya nos da la ganancia para los tres casos, se coloca directo. O sea, va a ser
KP es 200, KI es 400 y KD es 42. No es 0 como en el otro caso, porque este sí ya es PID puro, con perturbación otra vez. Luego, necesito otra big suma, porque voy a introducir una perturbación, ¿está bien? Voy a utilizar de esta forma. Acá las dos va a ser positivo. Y voy a utilizar una perturbación del proceso. Ahí. Luego ya está el proceso. El proceso, ustedes tienen que utilizar una función de transferencia que es CLR, ¿verdad? Para variables continuas. Existe también su análogo para variable discreta, pero eso no vimos acá. Y la función de transferencia es 1 sobre 10s cuadrado más 0,1s, ¿verdad? 1 sobre 10 por s al cuadrado más 0,1 por s. Vamos a agrandar un poco más esto. Ahí. 1 sobre 10s cuadrado más 0,1s, ¿verdad? Esto, luego necesito acá un MUX. Un MUX se utiliza en Signal Routing. En Signal Routing no solamente vamos a utilizar el MUX, también vamos a utilizar el interruptor, que es este self switch. El self switch, vamos a colocarlo de esta forma. Vamos a colocar otra el self switch, que es el interruptor. Y vamos a colocarlo acá. Vamos a darle doble clic. Aparece on, doble clic, off. Vamos a encender el interruptor. Pueden apagarlo si es que no quieren, si es que quieren, por ejemplo, saber la respuesta sin perturbación, le dan off. Si quieren saber la respuesta con perturbación, le dan on. ¿Está bien? Esto está todo bien. Acá ya perturbo el sistema, ¿verdad? Esto necesito una gráfica. La gráfica en CScope la que usamos, ¿verdad? CScope en una sola gráfica me representa, ¿verdad? En una sola gráfica. Está la otra, que es CMScope, que ustedes pueden tener dos entradas, entonces le grafica en dos gráficas, en una sola gráfica, pero una arriba y otra abajo, ¿verdad? O sea, son diferentes funciones. El reloj es importante también que el periodo sea 0,01 para que sea suave y inicien en 0. Hay un vacío, entonces ahí yo voy a graficar el set point con respecto a la señal de salida, ¿verdad? El set point es este. Voy a mejorar un poco link style horizontal. Ahí, ¿verdad? Luego acá necesita restar algo. ¿Qué cosa resto? La señal de salida, ¿verdad? Por definición de error. ¿Qué sería esto, verdad? Ahí lo único que me falta realizar es, vamos a darle acá refresh period de 6 porque van a ver que y mínimo 0 y máximo de 1,8 más o menos. Si este refresh period es 6, yo me voy acá en simulation, setup y esto le coloco en 6 también. Ahí. Vamos a ver ahora qué tal sale. Voy a darle correr otra vez. Bueno, y
en pocos segundos, no es más que en 60 minutos, me corrige. Y acá en el minuto 6 más o menos ya tengo un control estable del proceso, ¿verdad? Estas oscilaciones, como ven, aparecen en los minutos iniciales, ¿verdad? Pero ya se corrigen, ¿verdad? De hecho, ya hay de hecho, yo ya corrijo estas oscilaciones, o sea, estas oscilaciones se corrigen mediante un tau sub d, ¿verdad? Un control derivativo. ¿Está bien? Pueden ver que si aumento el control derivativo, qué sé yo, a 240, ya esto se va, obviamente es menos la cantidad de oscilaciones que tengo, ¿sí? Pero vamos a volver al valor inicial, que era 42. Tendríamos esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que la señal de salida, la salida es la que dibuja primero, la señal de salida es la que dibuja primero, y esto es el set point, ¿verdad? Entonces, eso yo puedo colocar acá en legend, yo puedo colocar, entre comillas, su nombre, ¿verdad? El que ingresa primero es la señal de salida y el segundo es el set point. Entonces le puedo colocar de esta forma. Legend, esto va a modificar el gráfico. Salida, señal de salida, ¿verdad? Y este voy a poner acá set point. Y acá hace los cambios, ¿verdad? Te indica la polilínea, etc. Entonces, finalmente esto sería lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? También incluiremos algunos puntos para la legend, ¿verdad? Que es importante porque si no, no se entiende. Uno si no pone el legend, yo no puedo saber cuál es mi función de fuerza y cuál es mi señal de salida, ¿verdad? Entonces la señal de salida es esto, que gracias al módulo PID se va corrigiendo ya en un minuto de 6, y el set point es esto, ¿verdad? Que está bien. Mi set point es también en torno al cual ese valor, pues, el set point pues es eso, el valor deseado de la variable controlable, ¿verdad? Y yo ese valor lo que tengo que tener. Y acá va, debido al proceso y a las perturbaciones del proceso, va a 1,6, ¿verdad? Y eso yo voy afinando, el control se va ajustando, ¿verdad? El controlador eso es lo que hace, va ajustando la señal de salida para que sea finalmente igual a 1, ¿verdad? Que es el valor del set point, es el significado del set point. Y bueno, yo le voy a estar alzando, y básicamente un buen examen, por ejemplo, sería, por ejemplo, un problema de PI proporcional e integral y otro sistema PID con perturbaciones. Así que por eso les puse estos problemas, porque básicamente de eso se va a estar el examen de la segunda parcial, se va a estar tratando sobre eso. Y vean también cómo Legend, aplicar también Legend, porque si no, no se entiende. De hecho, los puntos de qué cosa tienen que ir haciendo va a estar detallado cada cosa cuánto vale, va a haber una rúbrica para que no haya tampoco problema con distribución de puntaje. Está bien, y hasta ahí vamos a hacer la clase de hoy. Gracias por su atención. Este video tienen que ver si quieren rendir, ¿verdad? Para saber qué sale. ¿Está bien? Gracias a todos.